Licenciado, estábamos hablando de algunos aspectos del calendario azteca. Nos gustaría que ahora nos comentara algo sobre si el calendario azteca, o el que se decía la piedra del sol, no es el calendario que hay del verdadero calendario, y cómo llegó usted a su descubrimiento o a interpretación. Pues en realidad fue algo que se dificultó porque en un principio el mismo Fray Bernardino de Sahagún decía que esto no podía ser un calendario, sino simple y sencillamente una tabla adivinatoria, porque no tiene más que 260 días, que fue inclusive la razón que tuvieron para eliminarlos, pensando que se trataba de puras cosas supersticiosas. Si no tiene más que 260 días, es evidente que faltan 105 días para que sea un calendario, pero no se fijaron ellos en que contabilizaban el tiempo realmente por olimpiadas, es decir, por periodos de 4 años. Si nosotros los 260 días los multiplicamos por 73, nos da el número de días que tienen exactamente el periodo de 4 años, o sea, no está relacionado con el periodo de 4 años, que son 1460 días. Los 1460 días se multiplican por 73 y nos da el periodo de 52 años. Y esos calendarios los trabajaron ellos a base de figuras que tienen los 20 días. ¿Esto es lo que ellos creían que eran piedras adivinatorias? ¿Se refiere Exactamente, sí, porque tenían una noción de lo que eran los signos del zodiaco. Los signos del zodiaco, exactamente, los signos del zodiaco, que habían prácticamente llegado por esa época a Europa, al occidente. Fue el repliegue después de la toma de Constantinopla y pues les causaba verdadera repugnancia. Inclusive 2 jesuitas escribieron, y da cuenta de ello en su libro Los heterodoxos españoles. Hablan de cómo tenían estas ruedas en donde se atribuye a la postura de los astros el destino de los hombres, de acuerdo con la fecha en que nacen. Y resultó que no, que el calendario de 260 días en realidad es un calendario que está basado en revoluciones sinódicas del planeta Venus, y si los 260 días se multiplican por determinado número, por 73, si no mal no recuerdo ahorita, 73 nos da el periodo amplio que ellos tenían de 52 años. Son los 20 días que tienen y tuvieron tanto los indios de origen náhuatl, que están aquí en la rueda que se ve en la periferia, como la rueda que está más al centro, que es la de los días mayas. Los 2 calendarios son iguales, tanto unos como otros tenían 20 días, y esos 20 días los combinaban ellos con los números del 1 al 13. Cada uno de los sectores que abarcan a uno de estos días está cortado por una línea, una espiral. Como un caracol. Un caracol que corta 13 veces el sector este. Y en cada uno de esos números pusieron las fechas correspondientes a cada día. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pero nunca pasan del 13. Al llegar al 13 vuelven a empezar otra vez otra trecena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4 y así hasta completar las 20 trecenas, que son exactamente los 260 días que tiene el calendario. Estos 20... Entonces, ¿de dónde salen los otros 150 días? Los días que faltan del año. De aquí mismo, porque el mismo Bernardino de Sahagún nos dice, no es un verdadero calendario. El verdadero calendario, dice él, es otro que tenían de 18 veintenas.
y a esas 18 veintenas agregaban 5 días más. Aquí está muy fácil. Si vemos nosotros las veintenas, y esta no tiene más que 13, al terminar las 13, así de sencillo fue esto. Y no lo hicieron en 500 años, hasta ahora que lo estoy haciendo yo. Al terminar las 13 vueltas, 260 días, baja uno otra vez al centro, porque se trata de un calendario que es perpetuo. Y cuenta, agrega uno otras 5 vueltas, 5 por 20 son 100, 1, 2, 3, 4, 5. Y al llegar a la quinta vuelta, tenemos 5 por 20, 100, más 1, 2, 3, 4, 5, y entonces terminamos nosotros en este sector de aquí. 365, 18 vueltas y 5 días. El siguiente año van a ser, a partir de aquí, 18 vueltas y 5 días. El tercer año, 18 vueltas y 5 días. Y solamente hasta el cuarto año son 18 vueltas y 5 días, en donde se juntan los días con el número 13. Aquí termina el 13, la 23ª trecena. Entonces, ellos no tenían años bisiestos. Sí tenían año bisiesto, pero no contaban ese día. Tienen ellos un códice y es la misma cuenta, porque resulta que no hallaban cuándo agregar el bisiesto, porque era, ¿cómo tienen este calendario que no tiene un bisiesto y no se equivocan y están llevando la cuenta perfectamente? Tienen un códice en donde marcan en un cuadro las 5 días adicionales a las veintenas, que son 1, 2, 3, 4, 5 para llegar aquí. 1, 2, 3, 4, 5 para el segundo año, 1, 2, 3, 4, 5 para el tercer y 1, 2, 3, 4, 5 para el cuarto. En este cuarto es la gran fiesta de los 52 años, el Fuego Nuevo, y esa fiesta es un día que está dedicado a los dioses, simple y sencillamente. Es un día que no entra en las cuentas y ellos lo ponen fuera inclusive del cuadro en donde están los otros 5, como diciendo, este no está encuadrado en la cuenta de los otros, sino que se hace caso omiso de él. Entonces dejan que pase ese tiempo. Ese día pasa y al día siguiente continúan contando los días en su calendario. Eso es todo. Ahora, ¿la fiesta de cada 4 años y la de 52 años es la misma fiesta? La fiesta de cada 4 años es realmente la misma, por tratarse de un cómputo de los 1460 días. Pero tiene unas características más interesantes la de cada 52 años de Fuego Nuevo, porque en la de cada 4 años se limitan ellos exclusivamente a festejar a sus dioses con las ceremonias de perforación de nariz y de oídos, que le llamaban Pilahuanalisli, la fiesta de la niñez. Y la de cada 52 ya es una fiesta más amplia para todo el pueblo, que celebraban simple y sencillamente grandes y chicos y todo el mundo. Y era la fiesta en la que rompían todos sus enseres, todas sus cosas, y era todavía más solemne la de el regreso de Quetzalcóatl por el oriente al completarse 2 periodos, con 104 años. Esta fiesta, me imagino yo, que era también más solemne por una razón que es más sencilla, más, ¿qué diré?, pues aceptada por todo el mundo, porque es una fiesta que se inicia al despertar la aurora todo el día, mientras que la otra es una fiesta nocturna que naturalmente pues muchas gentes no disfrutaban, porque no es lo mismo el día que la noche para la humanidad, creo yo. Y esos calendarios no subsistieron, los tuve yo que rehacer. Y lo que sí llegó hasta nosotros de ellos fueron estos, en donde ponen los 20 días con los 13, con la combinación de los 13, en un cuadro. Así es como aparecen los códigos y así es como lo reconstruyó usted. Así es como lo reconstruí, exactamente, la rueda, que me imagino yo que fue destruida por la semejanza que tenía con los horóscopos. Y luego lo tenían también estos cuadros en esta forma. Aquí están, por ejemplo, en esta, están por trecenas, en fajas de 4 hileras, 4 días, y en fajas de 5 días. A este le llamo un 4 por 50, 4 por 65, 4 por 65, porque son 1, 2, 3, 4, 5.
Y este le llamo yo... 5, son de 5. Estos son de 5. Un 5 por 52, Sí. que son también los 260 días, 260 días y 260 días. Aquí están 5 por 52 y aquí están 13 por 65. Y aquí están a color, en esta forma de aquí. Ahora yo veo que estos son los mayas y estos son los aztecas. Esto más bien... Estos son los mayas y estos son los aztecas. Pero corresponden los mismos símbolos. Es exacto. decir, la misma, la serpiente es la serpiente también para los mayas. Exactamente, es la misma cosa. Tanto que en uno de los congresos de americanistas tuve una discusión porque hubo un señor que molesto por lo que yo estaba diciendo, que yo atribuí el descubrimiento de esto a las zonas áridas de allá de lo que es actualmente el territorio sur de Estados Unidos, y él estaba sosteniendo la tesis de que los calendarios habían surgido en la zona de Centroamérica. Me preguntó cuáles son las razones científicas en que se basa usted para decir lo que está diciendo. Le digo, pues no sé qué entenderá usted por ciencia, porque estoy hablando de geografía, estoy hablando de astronomía, estoy hablando de todo lo que se refiere a la precipitación de las lluvias, que son tan abundantes y se nubla el cielo de tal manera que es prácticamente imposible seguirle la pista al planeta Venus. Yo estando en Guadalajara con una precipitación anual pluvial de 75 milímetros, me costaba trabajo seguirlo, tenía constantemente que estar preguntando a los observatorios astronómicos, y en la parte de Sudamérica tienen el doble, 150 metros y medio de agua cada año. Así es que es imposible que ellos hayan tenido posibilidades de hacer observaciones del planeta Venus como las hicieron los hombres que habitaron en los desiertos del sur de los Estados Unidos. Y también eso indudablemente tendrá referencia a de dónde viene la cultura, que va bajando del norte hacia el sur y no vienen subiendo las migraciones. Bueno, la cultura viene de todos lados en donde el hombre está y en contacto con la naturaleza va resolviendo los problemas que le plantea el medio ambiente. Pero lo más interesante de esta cultura, que es prácticamente los conocimientos astronómicos, los calendarios, porque el calendario es una maravilla. Entendiendo uno el calendario, tiene prácticamente la agenda de los hombres en las distintas épocas de la vida, es prácticamente cómo trabajaban. Esa es la característica interesantísima del calendario de los egipcios, en donde tenían esas 4 temporadas. Una era la inundación, otra era la siembra, otra era la cosecha, sencillamente, y en aquellas estaciones repartían ellos todo su año, que era una maravilla como lo tenían ellos. Entonces podemos decir que la cultura azteca a nivel de calendario está casi al mismo que los griegos. Eso es una cosa exactamente lo mismo que los griegos, porque en la zona donde encontramos nosotros las pinturas rupestres que indican de dónde tomaron ellos eso, pues se ve que es el cielo de donde ellos lo sacan. Ellos están en esta vista en donde estamos el profesor Cecilio Orozco y un servidor viendo la pintura, que está aproximadamente a unos 6-7 metros de altura, y en la noche esto mismo tomado retirando la cámara y enfocando un pequeño fanal a esta pintura que está aquí, vemos nosotros fijando el objetivo en el planeta Venus, que marca aquí su trayectoria perfectamente bien. ¿Sí? Entonces, esta raya fuerte aquí, esta raya fuerte es la de Venus vespertino. Y esta fotografía se puede tomar perfectamente bien cada 584 días, que son los días que tarda Venus en estar otra vez en la misma posición, cada 584 días. 5 de estas exposiciones corresponden a 8 años terrestres, a los 8 años de la Tierra. Esta fue una de las bases que me permitieron a mí continuar con estas cosas interesantísimas. Aquí vemos en este códice, que es un códice que se conserva en la biblioteca en París, el Codex París, en donde ellos ponen los años correspondientes a un año
Y a los cuatro años, cada 4 años, cada 4 años, cada 4 años, leído verticalmente, va marcando cuatrenios o periodos de 4 años. Y leídos horizontalmente serían, esta es un año y este es otro año. Pero faltan aquí en esta parte los años que están borrados, que son los siguientes. Esto lo pude rehacer yo y cuento ahora perfectamente bien. 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, 8 años. Va contando. Horizontalmente cuento de año por año en cada uno. Hay unas rayitas y hay unas bolitas. ¿Qué significan las rayitas? ¿5? Las rayitas es número 5 en la contabilidad que recibieron ellos del grupo Maya, y los mayas lo tomaron del grupo Olmeca. Entonces aquí 5 y 4 son 9, y aquí son 10, y aquí son 11. Exactamente. Y aquí son 12. Exactamente, así es. Y sigue 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, hasta contar los 52. Entonces aquí está 5 y aquí está el 7 y falta el 6 que debería estar aquí. Exactamente. Y acá está otro antes de estos. Primer año, segundo año, tercer año, cuarto año. Que acá están ya más claros. Primer año, segundo año, tercer año, cuarto año. Primer año, segundo año, tercer año, cuarto año. De 4 en 4, que fueron la razón por la que contaron ellos. Tenían unas símbolos para contar. No me acuerdo. Es más fácil seguir con esta cosa, hablando de cómo contaban ellos sus años y cómo no tuvieron un calendario solilunar que lo tuvieron allá en el Mesooriente, porque para la contabilidad de la luna, que también les interesaba mucho, como a toda la humanidad, puesto que es, digamos, un fanal que tenemos, que nos proporciona la naturaleza, nos proporciona la mano de Dios, que nos permite en días ver de noche y en días una oscuridad más completa. Y tanto la oscuridad completa como los días de luna son interesantes, porque en trabajos que se prolongan a lo largo de varios días, pues busca uno los días que están iluminados por la luna, por ejemplo, para trasladarse de un sitio a otro por caminos, para no andar en la oscuridad, mientras que las noches las aprovecha uno también para trabajos relacionados con la pesca y la cacería, en donde en la noche los animales ven mejor que el hombre, y es muy difícil andar cazando de noche o pescar. En el mar, en una ocasión, yo no tenía mucho contacto con esa zona y cometí una imprudencia la primera vez que estuve en el mar, y me metí entusiasmado por la forma como nadaba uno y como podía uno flotar. Se me hizo noche nadando, y un marinero ahí en Acapulco, un pescador, me dijo: ¿qué anda haciendo a estas horas aquí? Y pues nadando. Le digo: ¿qué no le tiene miedo usted a qué? Pues a los tiburones, a las mantarrayas. Me dijo, soltó 3, 4 animales. Qué barbaridad, ¿cómo no va a haber? Me dice. Y pues le dije: me subo con usted. No, me dice, yo salgo hasta la madrugada. ¿Para qué me asusta entonces? Y me fui yo nadando y me escapé, pero en realidad en la noche había pescadores que con una lámpara en las mismas lanchas que tenían movían o incitaban a los peces para brincar a la misma lancha. Ellos tenían, en cambio, como vemos en este códice también, que es el códice peresiano, unas tablas interesantísimas en donde ponen los días en que hay lunas. Es decir, que van contando periodos de 29 días, 29 días, 29 días. La luna no tiene 29, tiene 29 y medio, pero ellos tenían una tabla en donde contabilizaban cuatro lunas, y en esa forma completaban ellos perfectamente lo que nosotros vemos resuelto en los calendarios que nos venden, que ponen una luna de 29 y otra de 31, 29 y 31. Pues así es más o menos la cosa. Yo no sé mucho de las lunas, pero... Sí, ponen cada 29 o cada 30, cada 29, cada 30, cada 29. La luna llena.
para las lunas, para llevar la contabilidad, de luna llena a luna llena, ponen en un mes 29 días, en otros días 30, en uno 29 y en otros 30, para salvar la fracción, que estos la solucionan a base de agarrar cuatro lunas. Yo pude con este conocimiento completar inclusive la parte que está borrada en esta parte del códice, siguiendo la misma secuencia, para continuar con aquello. Así me di cuenta y pude también en otro códice, como es el códice de origen náhuatl, que está en la biblioteca del Palais Bourbon en Francia, en París, en la biblioteca de la Cámara de Diputados. Estas dos páginas desaparecieron del códice borbónico. Y no fue difícil, siguiendo el mismo estilo de las otras páginas, hacerlas, porque se refieren a una trecena. Están los días que me permitieron inclusive encontrar otras cosas, porque estas no es ninguna figura mía, todas son de los indios, pero están tomadas de los mismos códices de ellos y de otros para completar estas páginas perdidas. Aquí están los... pájaros, parecen pájaros todos, sí, con alas. En estos cuadros de arriba ponen pájaros, todo, pero en el extremo, aquí en la séptima figura, ponen una mariposa. Este hecho de que pusieran en el séptimo no un pájaro sino una mariposa me permitió encontrar la diferencia entre estos días y los que están verticalmente. En la página en donde tenemos nosotros el calendario del círculo, se ve perfectamente bien cuál es la idea que ellos tienen, porque el número 7 tiene esta característica curiosa. No cuentan ellos nunca más del número 13. Entonces van contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y al llegar al 13 vuelven a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 13 y 7 completa la veintena. El 7 está en este sector de aquí, en el 20º número. Entonces agarro el 7 y puedo seguir yo con el vuelo de una mariposa. Eso es como si fuera el círculo del vuelo de las aves, redondeado. Mientras que la mariposa en zigzag, puedo contar perfectamente bien yo todos los números que están para este día. Porque es 7 y 7, 14 menos 13, 1, que es el número que está arriba del 7. 1 y 7, 8, que es el que está arriba del 1. 8 y 7, 15, pasa de 13. 15 menos 13, 2, que es el número que está ahí. 2 y 7, 9 y así sucesivamente. Conociendo uno el orden de los días estos, puede uno perfectamente bien, en cualquier número así, sin necesidad de estarlo viendo, porque muchos me dicen, ya te lo aprendiste de memoria. No me lo aprendí de memoria. Encontré yo la solución que tienen ellos y que le dan con el vuelo de la mariposa. En número, en zigzag, brincando uno, saca uno cualquier número. Si es la quinta figura, pues tiene el 5. ¿Y qué está arriba del 5? Pues el 12, porque 5 y 7 son 12. Y sigue uno sacando eso. Esta es la forma como pude encontrar estas dos páginas perdidas, que es la página primera y la página segunda del Códice Borbónico, que me imagino yo que sería imposible recuperarlas, porque el que vendió ese códice, porque fue un robo en el pillaje de la ocupación francesa en España, se llevaron el libro del Escorial y no lo podían vender porque tenía los sellos de dónde procedía aquella obra. Le arrancaron estas dos páginas, ya las completé yo, se las mandé allá a España y pude yo elaborar un calendario con los números esos que me permitieron resolver muchos problemas. Esta figura que tenemos aquí nosotros con esos números, que son los números mayas, es una figura muy interesante. Están con arcos por la parte de fuera, por la parte exterior, por la periferia, y arcos por la parte interior. Son números que están ordenados en esta forma, que es muy curiosa. Está el 1 y sigue del 1, sigue el 3, va agregando dos números. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13.
y luego que llega al 13, sigue 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y luego sigue el 1 otra vez. Y sigue el 1 otra vez. Ahí lo tienes. Eso los pone uno en ese orden, que es muy fácil recordarlo, porque es 1, 3, 5, 7, 9, 13. Y el otro 2, 4, 6, 8, 10, 12. Completo unos tres números. Entonces, brincando 2, los une y estoy marcando yo el paso en el calendario de un año, de un día al siguiente día, que es a una veintena. Está contando por los días por veintenas. Una veintena, 2 veintenas, 3 veintenas, 4 veintenas, 5 veintenas, 6 veintenas, 7 veintenas, hasta contar 73. A las 73 veintenas cuento yo 4 años. Los 4 años los cuentan los arcos del interior, pero estos arcos se cuentan así y esos se cuentan así. Y aquí cuento 4 años pasando de 1 y 4, 5. Aquí está de 1 a 4, 5. Después de 5. Y 4, 9. Y 4, 9, sí. Voy brincando 4 años, 4 años, 4 años, 4 años. Y por acá son 20 días, 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 73. Me canso de contarlos, ahorro brincando aquí. Esta es la cosa sencilla esta. Estas cosas me dieron a mí una idea a propósito de la celebración de los Juegos Olímpicos que se iban a celebrar entonces en Australia. Y en una reunión en donde estábamos comiendo, las personas que estaban enfrente de mí platicando con mucha reserva, se disculparon diciéndome que no me lo enseñaban porque era una cosa muy privada, que estaba relacionada con un negocio que iban a hacer para un distintivo de las Olimpiadas. De los Juegos Olímpicos de Grecia. De los Juegos Olímpicos de Grecia. Pero resultó que no, que eran, sí, de Grecia. Y todavía no eran las de Australia. Y entonces ya están con los de Grecia. Ya estamos con los de Grecia. Entonces me ocurrió a mí, acordándome yo de lo que decía Fray Bernardino de Sahagún, de que no tenían aquí un calendario como el nuestro, sino que tenían un calendario olímpico, pues revisar esto para ver si podíamos hacer el calendario olímpico, y me salió una maravilla, porque me encontré yo con que se pudo hacer perfectamente bien el calendario griego, en esa parte de aquí. Le puse aquí el ave fénix arriba con los números que son los 1460 y los 1460 días, que aparecen en las enciclopedias como los miles de años que tarda el ave fénix en renacer de su ceniza, que dice cada 5.000 o cada 6.000 o cada 10.000 o cada 1460 años. No son años, son en realidad 1460 días, que son exactamente los días que tiene el periodo de 4 años. Puse el ave fénix aquí en medio y puse aquí los 1460 y los 1460 días porque es el paso, que es prácticamente lo que tenemos en la Piedra del Sol, en donde vemos nosotros aquí los 1460 días y los 1460 días. 4 años y 4 años, los 4 cascabeles y los 4 cascabeles de uno y otro, paso para contabilizarlos con Venus matutino o con Venus vespertino, que son las 2 serpientes que están aquí en la parte de abajo. Ese calendario se puede sintetizar en esta forma. Lo hice y hice un calendario olímpico para poner los periodos de 4 años. Entonces, propiamente es una reconstrucción del calendario de los calendarios de los indígenas, que nos permitió reconstruir no solamente esos, sino el mismo calendario de los griegos, que fue borrado prácticamente en la historia por el Imperio Romano, hasta quedar acuñada la frase de ad calendas grecas, para significar jamás. ¿Cuándo volverá el calendario griego? Jamás. ¿Y qué tiene que ver el ave fénix que pone aquí encima del calendario? Pues ¿Cuál es la relación con el ave fénix? Bueno, el ave fénix es porque está relacionada con la cuestión del calendario venusino, porque dicen ellos en la mitología que es un ave que renacía de las cenizas cada 1460 días, cada 1460 años. Yo digo que son 1460 días,
renace de su ceniza porque es como es Venus un planeta de órbita interior, al pasar de un lado al otro, de matutino a vespertino, tiene que cruzar el camino del Sol. Entonces, como desaparece, es prácticamente invisible. Se imaginan que se quemó al acercarse al Sol, pero renace de sus cenizas, aparece en el periodo vespertino, y está pasando del periodo matutino al periodo vespertino, en ese periodo de tiempo. Todo esto está sintetizado también por los mayas, que este es el sumum para mí de la sabiduría del pueblo maya. Están aquí en realidad los días que, marcando en uno de estos círculos los números del 1 al 13, que es el límite que tienen. En otro marcan la serie agregando 2, 1, 3, 5, 7, 9, que es el que digo yo, que se puede contar ahí los periodos de 4 años y los periodos de 20 días. Y hay uno más pequeño que va de 1, 5, sí. 9. Ahí está ahí agregando 4, 1 y 4, 5 y 4, 9, que son los de 4 años. Y yo agregué todavía otros para hacerlo más accesible a los estudios de la época actual, en donde pueden ver uno cuál fue la idea que tuvieron los astrónomos mayas, o los, no digo yo astrónomos, sino los sacerdotes o los chamanes que llevaban las cuentas de todas estas cosas para guardarlas con cierta reserva, porque como dice Fray Bernardino II, de estas cosas no todos sabían, sino muy pocos, y no las enseñaban, porque era de lo que vivían y por eso eran tenidos ellos como sabios y en gran estima. Una cosa. Este calendario entonces era lo que les permitía a ellos no tenían siembras como tenían los egipcios, sino cosechaban más bien de los frutos de los árboles. De lo que la naturaleza les proporciona de acuerdo con las temporadas. Hay en el libro en uno de los libros de historia de la civilización maya, una fotografía que me pareció a mí un truco corriente para entusiasmar a las gentes, con que hay una columna de los mayas que a distancia, cruzando un río, y al otro lado otra columna por allá, que no se puede ver ni siquiera con un teodolito, y ellos dicen que cuando el sol salía por aquel lado donde estaba la columna hasta el otro lado de acá, hasta el lado opuesto, entonces con cuerno lo pitado el caracol anunciaban ellos la época o el día en que había que iniciarse las siembras. Es una cosa completamente falsa. Yo tuve oportunidad de vivir muy cerca del campo por mi familia, que estaba relacionada con la agricultura, con trabajos de la agricultura, y nunca se sembró a toque de caracol, ni a toque de corneta, ni nada, sino cuando uno se imaginaba que ya la humedad del cielo era intensa, era más mayor cada día, pues se acercaba el periodo de lluvias para poder sembrar, porque si se equivocaba uno, pues se perdía muchas veces la semilla de la siembra. Entonces tenía uno que sembrar cuando se iniciaba realmente el periodo de las siembras. En general la agricultura era muy rudimentaria. Se dedicaban más a la recolección de frutos naturales, y la pesca sí estaba más relacionada con las cuestiones calendáricas. Había épocas en que, como es la pesca, por ejemplo, del salmón, en donde no en cualquier época del año podía uno ir, ni tampoco en cualquier época del mes. Vuelvo a repetir que para la pesca se necesita precisamente aprovechar en la noche, o en un momento en donde los peces no estén en condiciones de ver mejor que el hombre. Y era a través de su calendario que ellos identificaban las mejores fechas y los mejores momentos. Exactamente. Vuelvo a repetir que para mí el calendario ha sido la agenda que nos puede indicar en qué forma se desarrollaban las actividades del hombre en las distintas partes del mundo. Licenciado, muchas gracias por esta explicación tan interesante, y si tenemos oportunidad continuaremos en otra ocasión. Ojalá y les sirva esto, porque han estado deteniendo todas las cosas que yo explico
por la sencilla razón de que contradicen mucho de lo que se ha dicho en los libros que son obligatorios, disque gratuitos, que no son nada gratuitos, son tomados del presupuesto, y nomás están difundiendo ideas que están orientadas a justificar prácticamente lo que quieren hacer, tratando de formar un santuario artificial en Teotihuacán para impedir que el pueblo de México siga asistiendo como asiste a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Pero no, esto no es un poco también engrandecer más la cultura al ver realmente, pues realmente la sabiduría de estas personas. No ven eso, la idea principal para mí es sencillamente atacar la religión católica. Porque cuando yo estaba joven aquí en Guadalajara, no teníamos nosotros más que una pequeña capilla enfrente de la iglesia de San José, a la que prácticamente nunca la había yo abierta, ni funcionando, ni trabajando. En la época actual hay 70 y tantas sectas aquí solamente en Guadalajara, y en todo México no sé cuántas habrá, centenares. Bueno, pues muchas gracias. Para servirlo. Pues yo creo que algo te va a